El titular del Juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, decidió aceptar la denuncia del pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias, en la que acusaban de tráfico de influencias y corrupción a la esposa del presidente del Gobierno, a Begoña Gómez. Los indicios constitutivos de posible delito eran, para el juez, los recortes de pseudonoticias en pseudomedios de comunicación, algunas que ya fueron reconocidas como bulos por los propios pseudomedios, eso sí, sin pedir disculpas. A los y las lectoras de Público estos hechos ya les resultarán familiares. Noticias falsas, manipuladas, simplificadas, publicadas primero y hechas dossier después, para presentar denuncias y hundir la carrera de políticos y políticas sin culpa alguna, sin responsabilidad siquiera. Los llevamos contando aquí muchos años. En torno a este modus operandi se han situado cloacas mediáticas bien financiadas por el PP y cloacas policiales lideradas por un ministro del Interior del PP y seguramente por un señor llamado M. Rajoy, que todavía somos incapaces de saber quién es. ¿Recuerdan el informe PISA sobre la financiación malvada y chavista de Podemos? Un producto de las cloacas policiales que hasta el Tribunal Supremo se negó a aceptar, porque tontos no son, tienen una imagen, o al menos no son el juez García Castellón, por ejemplo. Decía el Supremo entonces: la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal para la investigación de los hechos descritos si la denuncia o querella que los incorpora no aporta algún indicio accesible y racional de su comisión. Podemos decir, pues, que el juez Peinado se ha pasado por las puñetas al Tribunal Supremo. ¿Y qué le va a pasar a este juez Peinado ahora?, se preguntarán ustedes, si hasta el pseudosindicato ha admitido que en su denuncia hay pruebas falsas, pseudonoticias, ya saben. Pues no pierdan el tiempo con eso, si les interesa algo la democracia de este país, porque no le va a pasar nada y seguirá impartiendo justicia, un decir. ¿Saben por qué no le va a pasar nada? Porque el Consejo General del Poder Judicial, que es quien tiene que vigilar al vigilante, al juez, lleva más de 5 años asaltado por el PP, inutilizado si no es para hacer política a favor de la derecha. El PP se niega a soltar ese caramelo que le garantiza un poder tan grande como el de financiar pseudomedios, pseudoperiodistas o sicarios de la información, sin más, para que emprendan guerras judiciales y mediáticas contra el enemigo político. Lo de adversario no existe, ya saben. Los deshumanicen y los hagan caer. Son métodos antidemocráticos, métodos fascistas, y no los han inventado el PP ni Vox, que va. Decía Luis María Ansón en una entrevista de 1998 que para derrotar a Felipe González se rozó la estabilidad del Estado con un llamado sindicato del crimen político, judicial y mediático. En 1998, hace 26 años, pero podría ser hoy. Para el PP, desde entonces, no existe la oposición política y democrática, porque la derecha de este país no concibe no estar en el Poder Ejecutivo, en el Gobierno de España. Los aliados en la oposición de esta derecha antidemocrática han sido siempre el Poder Judicial y los medios de comunicación. Y si no hay suficiente prensa dispuesta a publicar falsedades, la crean y sostienen con dinero público de tus impuestos y los míos. Es la fachosfera con copyright del periodista Idafe Martín, ya saben. El golpe de Estado contra el gobierno legítimo, del que habló Ansón en 1998, con los mismos sectores implicados, se intentó en 2004 también, tras los atentados del 11M, por el mismo Aznar, presidente del gobierno, y fue contra Zapatero esta vez. Zapatero era un presidente legítimo que ganó gracias a los atentados yihadistas porque el PSOE los impulsó, se llegó a decir, un delirio. Con Rajoy en el gobierno se declaró la guerra sucia a Podemos y a los independentistas catalanes cuando el PP vio peligrar su poder ejecutivo de entonces. Se hizo, como siempre, con tus recursos y con los míos, desde el Ministerio del Interior, con Villarejo al frente y desde cloacas policiales y judiciales, y con medios bien regados de euros por los gobiernos del PP, por supuesto. Creían que con Pedro Sánchez iban a dejarse atrás estos puñeteros de puñetas. Golpes de Estado, en serio. Entonces creían que era Feijóo el moderado quien iba a poner fin a los intentos de golpe de Estado. Pero ustedes conocen cómo llegó al poder Feijóo en Galicia, machacando al bipartito con bulos y campañas personales, insoportables y falsas, por supuesto. Lo de Begoña Gómez no es nuevo, lo de los golpes de Estado encubiertos por parte de una oposición dopada con cloacas mediáticas y judiciales tampoco. Por esta semana he querido alargar un poco más mi análisis, para pedirles que como demócratas exijamos que se respeten los procesos electorales y sus consecuencias legislativas, ejecutivas y judiciales.
los que sean. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno elegido democráticamente, en la sede de la soberanía nacional, y así debe seguir siendo, lo hayan votado o no. Si se va, triunfa el golpe de Estado encubierto y trabajado durante años, como siempre, desde que el PP perdió la Moncloa. No son Podemos, los independentistas catalanes, los vascos, Mónica Oltra o el PSOE. Es nuestra democracia, la nuestra.